Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La parábola de Cristo. Y quiero una forma simple, aquí con café en mano esta vez. Tengo aquí unas notas que acabé de postear y las quería compartir en forma de leyendo y compartiendo algunos pensamientos concernientes a esta verdad. Y comienzo. ¿Qué es una parábola? Una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Sus parábolas eran ayudas de enseñanza y se puede considerar como analogías extendidas o comparaciones inspiradas. Una descripción común de una parábola es que es una historia terrenal con un significado espiritual. Jesús explicaba sus verdades con parábolas para ocultar y revelar según lo vemos en las Escrituras, y podemos mirar en Mateo capítulo 11, versos 25, y aquí tengo la Biblia y voy a leer algunos de esos versos. Mateo capítulo 13, verso 11 al 16, Marcos 4:11, déjame buscar Marcos 4:11, inclusive aquí la tengo, Marcos 4:11. Miren lo que leamos rapidito. Nos dice, él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto. Mira esto, y tiene una letrecita B, y cuando miramos esta letrecita B, se refiere en el 4:11 a esa palabra secretos, en griego, mysterion. Y es la misma palabra que entonces en Primera de Corintios capítulo 2:1 también Pablo la utilizó. Aquí nos dice secretos, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las Escrituras. Ahí, como hemos leído o al continuar leyendo, le estaban preguntando los discípulos, ¿por qué tú hablas con parábolas? ¿Por qué tú hablas en cuentos, en historias, utilizando metáforas, símbolos? Y él entonces les contestó, para que los que tengan oídos oigan y para los que tengan ojos vean. Y esto es simbólicamente refiriéndose a tanto el oído como la vista. Se está refiriendo a la percepción, al entendimiento, aquel quien discierne algo, ¿ves? Algo superficial, la letra, pero en ella contiene algo valioso, el espíritu. Y a través de la historia, esta es la realidad de esto. Solo que tiene que ver con una palabra oculta o un misterio o un secreto o algo místico. Es sinónimo a algo espiritual que está escondiendo una realidad bien significativa e importante, natural, pero que históricamente se utilizó este tipo de género literario o poético. ¿Ves? Porque usualmente estas historias, cuentos, fueron originados en poemas, en cánticos, en cuentos. Y así entonces un maestro con tal sabiduría de la interpretación del significado para llevar al discípulo a que él contuviese en sí mismo tanto la historia, el cuento, como la enseñanza en la revelación, y así esto causara el espíritu, la motivación a través del entendimiento que ahora entonces lo solidificaba en una verdad de la vida. Y así fue que entonces Jesús utilizó estos principios, y así lo vemos a través de las Escrituras,
cómo al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, en los últimos versos, se estaban preguntando, ¿y de dónde tiene esta sabiduría? Cuando leemos el Sermón del Monte, wow, los mismos fariseos y saduceos constantemente se preguntaban, ¿y de dónde la aprendió estas cosas? ¿Por qué él hablaba así? Sus discípulos no entendían y por eso él a ellos, aquellos que eran, como dice el verso, los pobres de espíritu, los que genuinamente querían escuchar y ver el reino de Dios, entender, a ellos Jesús les reveló, les enseñó las realidades ocultas o los misterios o los secretos del reino de Dios, de la realidad del presente. Siempre el reino de Dios es la realidad del momento ahora presente. Igual lo espiritual concerniente a la vida eterna. Esta frase, la vida eterna, es el presente, es el ahora. No como tradicionalmente, ¿ves? Lo interpretamos que la vida eterna es después de la muerte, allá en el cielo, en la esperanza de lo que a través de nuestra tradición de fe, al leer la letra, nos hemos quedado, y esa es la esperanza. Pero históricamente la vida eterna es relacionado a la perfección, o como es relacionado al Espíritu, a Dios, a la esencia de pureza, de amor, la ley que siempre es eterna. Pues desde el origen de la conciencia de la humanidad, la vida eterna es relacionada a la vida de pureza, de bien, de perfección, de rectitud, del deber. Y en esa vida, cada persona en su presente que piensa y actúa, habla y hace en tal esencia de las características de la vida eterna, es aquel que entra a la vida eterna, es aquel que en su día sus actividades son de la vida eterna, aquel que sirve, que hace, que estudia, que aprende, que crece, que cambia, que es sincero, que es justo, ¿ves? Es aquel quien vive en la vida eterna, porque las realidades espirituales son para ser entendidas en el ahora, en el presente. Y por eso, así en el pasado, este espíritu se compartió, estas realidades Jesús las compartió a sus discípulos, y así a través de la historia, por eso la misma esencia de la vida eterna se sigue manifestando a través de la historia, y hasta el presente, nuestro día, este espíritu, conciencia, a través del entendimiento, a través de cuentos, historias y parábolas de la vida de un ser humano de hace 2000 años, mira lo que ha causado en nosotros. La transformación a esta vida del espíritu, una vida eterna. Y por eso entonces, continúo leyendo. Jesús enseñó por medio de parábolas a sus discípulos, en quienes escribió en sus mentes y corazones con la sangre. Mira esto, Jesús escribió, y escúchenme porque voy a hablar metafóricamente, escribió con la sangre. ¿Y qué representa tanto la sangre como la carne? ¿Ves? Cuando leemos comer mi sangre y comer mi carne, cuando fue la Santa Cena, simbólico, refiriéndose a qué es la carne de una persona y la sangre. Históricamente representa a la vida de una persona. Cuando él dijo comer mi carne y mi sangre, estaba diciendo síganme, o las acciones que yo hago, o mi vida, es lo que yo hice, porque la carne y la sangre representan la vida de un ser humano. Mi vida, imítenla. Lo que yo hice, háganlo. Lo que yo hice, fui y soy, en el contexto histórico, refiriéndose a soy la evidencia, Jesús fue la evidencia de cómo vivir
Por eso coman mi sangre, coman mi carne y beban mi sangre. Usando entonces metafóricamente, yo escribí, Jesús fue quien escribió en la mente de sus y corazones de sus discípulos con la sangre de su vida, y aquí pongo en paréntesis con sus acciones, la vida del reino de Dios como ejemplo para después de entenderlo, vivieran en el estado de plenitud, de bienestar y de paz, como lo dijo simbólicamente según Juan 14, 2 al 4. Si lees Juan 14, 2 al 4, es el verso de cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pues me iré y prepararé para que después, cuando yo regrese, vosotros estéis donde yo estoy. Entonces, mirando en la letra, pues, y interpretando eso literalmente, lo llevamos a la esperanza del futuro allá en el cielo, donde Él está sentado a la diestra del Padre para que cuando llegue ese día, ya sea de nuestra muerte o el rapto, todo esto, pues entonces estemos donde Él está. Pero cuando entendemos el espíritu de esta enseñanza y cómo se escribió, ¿dónde uno está con lo espiritual? Lo espiritual siempre es, porque es una realidad que necesita ser entendida. Por ende, al entender, es sinónimo de la venida. Cuando yo venga, cuando este espíritu que causa esta vida es el espíritu que impulsa la motivación en la conciencia que genera la creación de las acciones en el sentir del entendimiento que produce el estado de bienestar, de paz, el estado celestial, el estado de la persona que al entender recibe esa paz y vive en esa paz como un estado de su vida. No esperando que vaya a un sitio, sino la realización de que por medio del entendimiento y del crecimiento en el desarrollo, de la revelación y del trabajo personal, para crecer en el entendimiento y conocimiento y práctica de esta vida, entonces se llega a ese estado de vida siempre. E independientemente de lo que pasa afuera, dentro, por el reino de Dios que está dentro, entonces se vive en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, por ende resultado en la realidad de que estamos donde Él siempre está, porque la esencia divina del Padre, del Espíritu Santo, de Cristo, esta esencia que estamos hablando, por eso el título de este video, la parábola de Cristo. Porque en la enseñanza máxima que tenemos en la Biblia y como culmina la Biblia con el libro titulado Apocalipsis, que quiere decir la revelación de Cristo. Cristo es sinónimo a este espíritu dentro del ser humano que al ser entendido, descubierto, al ser unificado con uno mismo, entonces lo revela todo. Y por eso en la Biblia está demostrando lo que sucedió históricamente en la vida del hombre que históricamente llamamos como Jesús, que fue el Hijo del Hombre que vino a ser el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por Cristo. Porque en Él se manifestó ese mismo Espíritu del Padre de vida eterna dentro del ser de Jesús, que lo motivó a vivir como vivió. Y es esa la máxima revelación que en nuestro presente de Cristo podemos tener. Y a través de las Escrituras nos las revela. Y
una forma, en una parábola. Y continúo leyendo. Así, de la misma forma, su vida fue contada en forma de parábolas por sus discípulos después que partió de ellos, y estas historias contenían el espíritu que Jesús le había dejado, que existía en la memoria de lo que vivieron con su maestro. Y este espíritu se hizo carne en ellos, y así ha llegado hasta nosotros. Entonces leamos la parábola de Cristo según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esto nos ayudará a entender la parábola de Apocalipsis, que por eso significa la revelación de Cristo, como les había mencionado. Para el lector que lee esta literatura, y cuando digo esta literatura me refiero a la Biblia, estamos en especial en el Nuevo Testamento. Para el lector que lee esta literatura de origen metafórico y simbólico, literalmente, entonces se queda solo en la letra y en la interpretación que haya sido capacitado según su tradición de fe. Pero al lector que ha sido instruido en la interpretación de literatura espiritual, mística, misteriosa, oculta y secreta, entonces para el espíritu que esconde la letra a través de sus símbolos, metáforas y parábolas, lo vivificará. Por eso Pablo dijo, Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto es el Espíritu que da vida. Esto está en 2 Corintios 3:6. Los escritos, y esto es algo histórico que quería compartir, los escritos encontrados más cercanos de la vida de Jesús, históricamente uno se llama la fuente Q o el recurso Q, o en inglés source Q. Son la fuente Q. Busca lo que es la fuente Q. También en Nag Hammadi, o lo que llamamos el libro de Tomás, de la librería que se encontró en el Nag Hammadi cerca de Egipto. El libro de Tomás revela, y el Source Q revelan una enseñanza significativa que fue como origen la práctica y la memoria, o el entendimiento y la revelación de la iglesia primitiva. Y eso históricamente pues se desconoce, porque usualmente históricamente, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Lo que la Biblia dice, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como que los evangelios de la vida de Jesús. Cuando históricamente lo que se han encontrado como evidencias han sido escritos anónimos. Y a estos, como eran anónimos, se le dieron los nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando uno mira los escritos, como decir Mateo, Marcos, ¿cuándo se escribieron? Más después del año 50, después del año 60, después de la vida de Jesús. Entonces, eso es necesario nosotros conocer sobre la historia real de esta literatura que nos ha sido tan significativa. Entonces, como les decía, entre los escritos de Nag Hammadi y el Source Q, el evangelio era resumido en estas dos áreas. Era la parábola de Cristo
y la realidad del reino de Dios establecido en el presente. Eso es como decir, esa era la enseñanza esencial, la realidad de Cristo en el ser humano. Porque eso fue lo que Jesús transmitió. ¿Qué fue eso lo que Jesús transmitió? Fue la esencia del espíritu de vida dentro del ser humano, para que ellos sobrepasaran su egocéntrica manera de vivir, que basado naturalmente a su estilo de vida, habían sido condicionados por sus tradiciones y su fe, sus leyes, sus templos, cuando hacen sacrificios, ¿ves? Todo eso, unos aspectos de la vida los habían condicionado. Otros, la realidad de donde vivían, la realidad del Imperio Romano, la realidad de beber vino, la realidad de mujeres y pariciar, la realidad de todo lo que el mundo ofrece, la realidad de trabajo, la realidad de familia, de criar hijos, la realidad de la vida. Que todo eso, como dice la historia, tiene su afán. Y entonces Jesús vino a los suyos que estaban viviendo la vida, y a cada uno en su estilo de vida, en su evangelio, en su mensaje, en la revelación de Cristo, del espíritu de la vida eterna, de la vida del bien, de la pureza, de la rectitud, de la vida de la hermandad, de todos. Vino a los suyos que estaban cautivos en diferentes áreas de la vida, y por eso los concientizó a todos a través de su ministerio, para que naciera la realidad de este espíritu de vida, Cristo, el Espíritu Santo, el abogado defensor, el Espíritu de Dios. Dios, todo eso es sinónimo dentro de la mente y corazón de sus discípulos, para que a esta vida nacieran, a la vida del Espíritu, y eso removiera todas las otras cosas que los influenciaban y los mantenían muertos al Espíritu, o cautivos, o presos, o ciegos, sordos al Espíritu. Todo esto es simbólico. Y entonces, asimismo, como ellos, conocieron a este espíritu, es el mismo espíritu y la misma realidad hasta nuestro presente. Y entonces, eso fue como en la historia se conoció como la parábola de Cristo, o la historia de Cristo, no refiriéndose a Jesús, el ser. Jesús, por eso se llama Jesucristo. Jesús fue el hombre que manifestó esta realidad de Cristo, que ahora era evidencia en cada uno de los discípulos. Y así pues, por eso vemos el evangelio, o vemos la historia siendo contada en una forma de una historia, en una forma de un cuento, una parábola. Entonces, esos fueron estos dos puntos. El primero, el evangelio de Cristo, o la parábola de Cristo. Y el segundo, la presente realidad, o lo que Jesús llamó el reino de Dios. Una realidad presente. Eso durante su ministerio causó naturalmente en los suyos un proceso, porque ellos, esperando un Mesías político salvador, no, él hablando de un reino, no enfoque y énfasis al templo y a la realidad del templo, sino hablando de este templo, de cada ser humano como templo del único Dios viviente, la esencia de la vida entre todos, de amor, gozo y paz y hermandad, para que cada uno hiciera de su propio ser el templo de esa realidad. Y eso fue la historia resumida, el evangelio que se conoció. Y entonces vino a nacer y hacer las historias y los evangelios
que nosotros entonces leemos y que a través de nuestras tradiciones de fe nos han influenciado, lo interpretamos y lo creemos. Y pues vemos la diferencia de la letra, vemos el valor de la letra, porque es admirable leer todas estas historias. Pero la letra, ¿ves? Tiene una formalización y una razón y lleva a cree la letra, ¿ves? Ten fe en lo que la letra dice. Y eso es como decir un valor o un punto, la letra, el primario, el principio, como decir rudimental, novato. Después está la historia. La historia nos ayuda a corregir, a evidenciar, nos ayuda a procesar y entender realmente la historia de la humanidad si uno dedica el tiempo para conocer realmente la historia de la humanidad. Y entonces eso causa la evidencia y nos educa y nos corrige tal vez en aquellos aspectos que naturalmente desconocíamos sobre la historia. Y entonces sostenemos la letra, la historia y la interpretación espiritual, el espíritu. Que entonces lo que la letra y la historia contienen en el espíritu es entendido, es revelado a un nivel que entonces motiva la rectitud. Y termino. La historia de Jesús, el Cristo, fue una historia real de un ser humano como tú y como yo, quien hizo de su vida, mente y corazón el templo del Dios universal de todos. Pero esta realidad fue contada y escrita en forma de una parábola para que el que tenga ojos y oídos lo pudiera entender, revelar. Por eso es llamada históricamente la historia, la parábola más grande jamás contada. O en inglés, the greatest story ever told. Al leer cada evangelio y estudiarlo en forma de una parábola para extraer de ella la vida eterna que ésta contiene, causará el entendimiento del puro mensaje eterno del reino de Dios y el reconocimiento de por qué, según la historia, la nombraron The Greatest Story Ever Told, o la historia más grande jamás contada, porque es la historia que está contando la máxima verdad dentro de cada ser humano, Cristo. Y al descubrir la esencia de la razón, del motivo, de la causa, del impulso, de la manifestación, de la energía, de la chispa, al conocer aquello que mueve a uno hacia la acción justa, buena, sincera, eso es Cristo. Eso es el descubrimiento más significativo y la revelación máxima que lamentablemente en este mundo está ausente en muchas áreas. Y queda de cada uno de nosotros vivificarnos en esa realidad, porque es una realidad de ahora. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.